los aspectos fisiológicos y metodológicos, ¿sí?, del entrenamiento de la resistencia en niños y adolescentes. Y hoy vamos a ver un tema que particularmente me gusta mucho. De hecho, he tenido la posibilidad de presentar una revisión sobre este tema en un simposio que se ha hecho hace algunos años sobre entrenamiento de entrenamiento de sobrecarga en niños, en donde participó el doctor Feigenbaum, la doctora Falk, ¿sí? Y es un tema sobre el cual he estudiado bastante y he trabajado bastante, que es el entrenamiento de sobrecarga en niños y adolescentes. Así que vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que ver es algunos puntos claves, ¿sí?, que tienen que ver con lo que hemos estado viendo, ¿no es cierto?, como es crecimiento, maduración y desarrollo, que es lo que hemos visto en la conferencia sobre fisiología del crecimiento y la maduración, en donde vimos los aspectos que tienen que ver con la fisiología del crecimiento, ¿sí?, y la fisiología de la maduración, y cómo algunos aspectos de esta fisiología, ¿sí?, nos permitían comprender qué cambios iban produciendo y de qué manera estos cambios iban a afectar determinadas cuestiones que tienen que ver con el rendimiento motor y sobre todo con el rendimiento en algunas capacidades condicionales, ¿sí? En este caso, lo que vamos a ver son efectos del crecimiento y la maduración sobre el desarrollo de la fuerza, porque así como vimos con la resistencia, el crecimiento, ¿sí?, por sí mismo afecta, ¿sí?, el desarrollo de la fuerza, ¿no es cierto? Y vamos a ver de qué manera el crecimiento y la maduración afectan el desarrollo de la fuerza. Vamos a ver qué efectos y adaptaciones al entrenamiento de la fuerza y en niños y adolescentes, ¿sí? Vamos a ver de qué manera los niños se adaptan al entrenamiento de la fuerza, ¿no es cierto? ¿Qué aspectos metodológicos tenemos que tener cuando trabajamos sobre todo el entrenamiento con sobrecarga en niños y adolescentes? Y vamos a cerrar, ¿sí?, con mostrándole algo que yo vi hace un tiempo, que es lo que se denomina plan de desarrollo del deportista a largo plazo. Es un plan de desarrollo de deportistas implementado por la Asociación Atlética Canadiense, ¿sí?, que lo han empezado a implementar primero en natación y en el atletismo, y hoy se está implementando en casi todos los deportes, y que realmente a mí me ha parecido muy lógica la secuencia de desarrollo de deportistas a largo plazo, pensando no en el rendimiento de un deportista, ¿no es cierto?, sino en promover personas activas a largo plazo, que creo que es una cuestión de salud, es pensar en salud a largo plazo. Habíamos visto en la conferencia sobre fisiología y la maduración algunas cuestiones que tienen que ver con las curvas, ¿sí?, curvas de crecimiento. En este caso, esta curva que, si bien creo que se las he repetido hasta el hartazgo, me parece importante porque la mayoría de los cambios a nivel fisiológico en cuanto a crecimiento y maduración, e incluso a nivel de desarrollo, ¿sí?, de diversas capacidades, las podemos relacionar alrededor de este punto, que es el pico de velocidad de crecimiento en talla, ¿no es cierto? Entonces creo que es un hito, y habíamos hablado de lo que era una curva de velocidad, que esto se denomina curva de velocidad, ¿no es cierto?, en donde a partir del nacimiento los niños tenían un crecimiento que iba en desaceleración, o sea, cada vez a medida que aumentaban, que cumplían años, ¿no es cierto?, iban creciendo menos centímetros por año, hasta que se producía un incremento, ¿no es cierto?, alrededor de los 8 o 10 años en las niñas y de los 10, 12 años en los varones, se empezaba a incrementar nuevamente esta tasa y alcanzando lo que se llama pico de velocidad de crecimiento en talla. Habíamos hablado que en realidad la mayor tasa de velocidad, perdón, la mayor tasa de crecimiento en talla se producía después del nacimiento, pero que nosotros en realidad no trabajábamos en ese rango de edad, sino que trabajábamos con niños más bien de entre 6 y 20 años,
¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, este pico se vuelve importante, porque además este pico lo habíamos relacionado con aspectos que tienen que ver con el pico hormonal, sobre todo de hormonas tales como la testosterona, ¿no es cierto? Habíamos visto la curva de crecimiento dividida en tres, ¿sí? Y habíamos visto cómo la tercer curva de ese crecimiento estaba dada por el incremento abrupto en la concentración de hormonas esteroides como la testosterona y los estrógenos, ¿sí? Habíamos visto que después del pico de crecimiento en talla, ¿no es cierto?, se producía lo que se llamaba pico de crecimiento en peso, pico de velocidad de crecimiento en peso, ¿sí?, que era otro hito importante que se producía entre 2 a 4 meses después en los hombres y entre 3 y 9 meses después en las mujeres, ¿no es cierto?, que se daba antes en las mujeres que en los hombres, y que era importante porque este pico de velocidad de crecimiento en peso estaba dado por un incremento importante en la masa libre de grasa, ¿sí?, que en las mujeres se producía, que era menor el crecimiento en la masa libre de grasa, ¿sí?, que las mujeres tenían un mayor crecimiento en cuanto a lo que es el tejido adiposo, ¿sí?, en el porcentaje de grasa corporal, que los varones crecían más en masa muscular. Y esto va a ser importante porque estamos hablando de fuerza, y en un momento en que los chicos aumentan su masa muscular, obviamente, ¿no es cierto?, los chicos y las chicas aumentan su masa muscular, va a haber un aumento de la fuerza muscular, ¿no es cierto? Y aquí están las curvas que yo les mencionaba recién, ¿no es cierto?, en donde la masa libre de grasa, ¿no es cierto?, tenía este patrón, este aumento en la masa libre de grasa, ¿no es cierto?, con una meseta en las mujeres que era superior en los varones que en las mujeres, ¿no es cierto?, que las mujeres tenían aquí una mayor acumulación de masa grasa, ¿sí?, a lo largo desde el nacimiento y hasta el fin de la pubertad en comparación con los hombres, ¿no es cierto? Lo mismo con el porcentaje de grasa corporal. Habíamos visto las tendencias en algunos pliegues, en lo que es el tricipital y subescapular en varones y mujeres, ¿sí? Y esto va a tener que ver con lo que está asociado al desarrollo de la fuerza, tanto en varones y mujeres, ¿sí? Entonces vamos a ver los efectos del crecimiento y la maduración sobre el desarrollo motor y de la fuerza principalmente, ¿sí? Habíamos dicho esta mañana que nosotros podemos poner aquí, trazar unas curvas, que estas curvas las había presentado Feigenbaum, ¿no es cierto? Y que estas curvas nosotros podríamos poner aquí en el eje de las abscisas, ¿sí?, cualquier variable de rendimiento que se nos ocurriera, y hoy a la mañana hablábamos de la resistencia, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de fuerza. Entonces podemos decir que si nosotros pusiéramos aquí fuerza, ¿no es cierto?, veríamos que el crecimiento de la fuerza tiene una curva similar a esta que les estoy presentando aquí, ¿sí?, tanto en varones como en mujeres, y que estas curvas, ¿no es cierto?, eran similares a las curvas de crecimiento en las estructuras corporales, ¿no es cierto? Es un patrón de crecimiento que sigue siempre la misma tendencia, ¿no es cierto?, con un aumento mayor en los varones, con una meseta o con un crecimiento menos pronunciado y una meseta en las mujeres, ¿sí?, y que esto iba a pasar con cualquier variable de rendimiento. Y habíamos dicho también esta mañana, ¿no es cierto?, que creíamos que si nosotros entrenáramos a los chicos, ¿no es cierto?, iba a haber diferencia con los niños desentrenados. De eso no cabía duda, porque hemos presentado evidencia de que si nosotros realizamos un plan de entrenamiento va a haber diferencia entre niños entrenados y desentrenados, pero que no sabíamos qué pasaba aquí, ¿no es cierto? Decíamos que creíamos que los fisiólogos sí creen que cuando alcanzan el crecimiento, ¿sí?, cuando llegan al fin del crecimiento, ¿no es cierto?, los sujetos entrenados iban a tener una gran ventaja sobre los sujetos desentrenados, pero que no se puede demostrar, y habíamos dicho que no se podía demostrar porque para esto necesitamos un estudio longitudinal de aproximadamente 14 años, en donde haya un grupo control y un grupo activo, ¿no es cierto? Imagínense imponer a un grupo de chicos, ¿no es cierto?, que se mantenga inactivo casi 14 años, lo cual es virtualmente imposible, y por eso no se puede demostrar
que esto sea así, pero que se cree que sí, que esto es así, que a pesar de que el crecimiento, ¿no es cierto?, va a provocar el aumento en cualquier variable fisiológica, el entrenamiento durante la niñez va a hacer que cuando alcance la madurez, cuando se llegue a la adultez, ¿no es cierto?, las ventajas sigan siendo mayores entre sujetos entrenados y desentrenados. ¿Sí? Una cuestión antes de hablar de entrenamiento de la fuerza, ¿sí?, es la siguiente. Vamos a ver, estas son curvas, ¿sí?, de máximo gasto energético, ¿sí?, en varones y mujeres, tanto aeróbico y anaeróbico, ¿no es cierto? Aquí tenemos la curva de las niñas, esto tiene que ver con lo aeróbico, que ya lo habíamos visto, que había una declinación, ¿no es cierto? Y tenemos los varones en lo aeróbico, que habíamos dicho que era, ¿sí?, relativamente constante, ¿no es cierto? Habíamos hablado del consumo de oxígeno, ¿sí? Y tenemos lo anaeróbico, ¿no es cierto?, en esta porción de aquí, en las curvas azules, ¿no es cierto? Y vemos que la tendencia siempre es similar, ¿no es cierto? El gasto energético, el máximo gasto energético a nivel anaeróbico, ¿no es cierto?, sigue el mismo patrón de crecimiento que casi todas las demás variables, ¿no es cierto?, despegándose un poquito más aquí arriba, ¿no es cierto?, en comparación. Fíjense aquí, si pasamos a esta parte, el pico de potencia por kilogramo de peso corporal en prepúberes, púberes y adultos, ¿no es cierto? Aquí tenemos los niños prepúberes, la curva roja es de las mujeres, la curva azul la de los varones, ¿no es cierto? Fíjense la diferencia que hay en el pico de potencia, ¿no es cierto?, entre lo que es un púber y un prepúber y lo que es un adulto con un prepúber, ¿no es cierto? Obviamente, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Aquí ha ocurrido que ha habido una ganancia muy importante de masa muscular, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, ese incremento importante en la masa muscular va a producir que el pico de potencia por kilogramo de peso corporal, ¿no es cierto?, se incremente en forma muy importante, ¿no es cierto?, tanto en varones como en mujeres, pero obviamente las diferencias entre hombres y mujeres siguen la misma tendencia debido a las cuestiones que ya hemos venido hablando de aumento de masa corporal, de aumento de masa muscular, aumento de masa grasa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto tiene que ver con una cuestión, ¿sí? El entrenamiento de la fuerza, sí, que lo vamos a ver más adelante, en cuanto a la cantidad de repeticiones y a los objetivos que nos ponemos cuando trabajamos la fuerza, sobre todo en niños prepúberes, ¿sí? Bien, habíamos visto esto también esta mañana y esto es otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta, como es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del entrenamiento de resistencia, también es importante tenerlo en cuenta cuando hablamos del entrenamiento de la fuerza. Y habíamos hablado que los niños prepúberes, sí, tienen reservas de fosfocreatina y de glucógeno que son un 40% menor, ¿no es cierto?, que las de un adulto o las de un niño puber, ¿sí?, que en este caso a 15.5 años podríamos decir que es un niño puber, ¿sí? Entonces decíamos que las concentraciones de fosfocreatina y de las de glucógeno eran casi un 40% menor en relación con esto, y esto era importante porque debemos mantener las reservas de glucógeno. Y nosotros sabemos que cuando estresamos o cuando entrenamos la fuerza, sobre todo cuando utilizamos una cantidad de repeticiones ligeramente elevadas, estamos estresando el sistema glucolítico. Y a pesar de que los niños tienen un sistema glucolítico menos desarrollado en relación con los adultos, porque habíamos visto que tienen menos cantidad y menor actividad de enzimas glucolíticas como la fosfofructoquinasa y la LDH, ¿sí? Esto no quiere decir que no utilicen el sistema glucolítico. De hecho, sí lo utilizan. Entonces tenemos que ser cuidadosos a la hora de plantear los volúmenes de entrenamiento para preservar sobre todo la reserva de glucógeno muscular, porque un vaciamiento glucogénico, ¿sí?, puede llegar a ser peligroso puede ser peligroso porque por los efectos
de un vaciamiento glucogénico. ¿Sí? Habíamos hablado un poquito de vaciamiento glucogénico, ¿sí? De que produce un cansancio continuo, síntomas de fatiga continuos, ¿sí? Dolor en las extremidades, ¿sí? Todas esas cosas que es muy probable que deriven que el chico, ¿sí? Abandone la actividad física debido a que nosotros hicimos una mala programación del volumen de entrenamiento. ¿Sí? Bien, habíamos hablado del lactato. Fíjense, una cuestión importante, ¿no es cierto?, de que lo que yo les dije, no es que los chicos no utilicen el sistema glucolítico. De hecho, fíjense en este estudio, tomaron niños, adolescentes y adultos. Cada uno hizo 4 series de 18 repeticiones en extensiones de rodilla en 30 segundos a 120 grados por segundo. Esto es en un dispositivo isocinético, ¿no es cierto? Y fíjense las concentraciones de lactato. Si bien la de los niños es menor, ¿no es cierto? Porque fíjense que alcanzan los 6 milimoles por litro, ¿no es cierto? Llegada a la última serie, ¿no es cierto? Hacia el final del ejercicio, no se puede comparar con la de los adultos, que está alrededor de los 12 milimoles por litro. Es decir, que los niños, a pesar de que no producen tanto lactato como los adultos, sí lo producen, ¿sí? Y por eso hay que cuidar las reservas de glucógeno, como yo les decía, teniendo cuidado con los volúmenes de entrenamiento, ¿sí? Y habíamos dicho también, habíamos mostrado, ¿no es cierto?, que los chicos se recuperaban más rápido, y habíamos hecho un ejemplo y habíamos mostrado ejemplos con trabajos de resistencia. Pero fíjense, aquí tenemos recuperación de la frecuencia cardíaca, ¿sí?, en trabajos de fuerza, ¿no es cierto? Fíjense, 2 series de 34 extensiones máximas de rodilla, ¿sí? O sea, 2 cada 60 segundos, ese es el ritmo, con 2 minutos de pausa. Y fíjense el tiempo de recuperación de la frecuencia cardíaca en comparación con los niños, los adolescentes y los adultos. Y acá tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, otro tipo, 4 series de 18 extensiones máximas de rodilla, es decir, 4 series en 30 segundos, ¿sí?, con 1 minuto de pausa, ¿sí? Y fíjense, la recuperación de la frecuencia cardíaca es menor siempre en los niños, que es las barras blancas, en relación con los adolescentes y los adultos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque si yo utilizo la frecuencia cardíaca como medida de recuperación, y ya les voy aclarando que dentro del ámbito de la fuerza, la frecuencia cardíaca como medida de recuperación no es muy buena, pero ¿por qué es importante? Porque si yo utilizo la frecuencia cardíaca o estoy observando la frecuencia cardíaca como medida de recuperación, ¿sí?, tengo que tener en cuenta que si bien la frecuencia cardíaca se recupera más rápido, ¿sí?, los componentes metabólicos tal vez no se recuperen tan rápido, ¿sí? Entonces, si bien obviamente debido a la menor masa muscular de los adultos, los niños van a hacer un menor trabajo, que era lo que habíamos visto esta mañana, ¿no es cierto? Iban a hacer un menor trabajo, y por algunas cuestiones que tienen que ver con su tamaño corporal, tenían favorecida la recuperación, ¿sí? Hay que tener cuidado. En cuanto a las pausas, esto quiere decir que las pausas, cuando se utilicen, cuando se trabaje la fuerza en niños, ¿sí?, no deben ser demasiado cortas, basándonos en esto, ¿no es cierto? Pero tampoco tienen que ser demasiado largas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si las hacemos demasiado largas las pausas, en realidad los chicos ya están recuperados, ¿no es cierto? Y puede haber una pérdida de interés por el ejercicio, ¿sí? Entonces, como vemos, y es una de las cosas que ya hemos dicho, fíjense que la fisiología del ejercicio de los niños es diferente a la de los adultos, y por lo tanto el entrenamiento debemos plantearlo en forma diferente a la de los adultos, ¿sí? Bien. ¿Cómo son las ganancias de fuerza con la edad en las extremidades y sobre todo en las piernas, ¿sí?, seguido longitudinalmente durante 12 años? Como vemos, aquí tenemos una línea roja, no sé si se llega a observar, ¿no es cierto? Esta sería la tendencia de las mujeres en cuanto a ganancia de fuerza, ¿no es cierto? Y esta sería la tendencia de los varones, una línea punteada azul, ¿sí?, en cuanto a las ganancias de fuerza. Es decir, que desde el nacimiento
aquí está a partir de los 6 años, porque el estudio longitudinal cubrió de los 6 a los 16 años, ¿no es cierto? Entonces, perdón, de los 16, sí, digo bien, de los 6 a los 16, a los 18 años. Entonces decía, si el incremento de la fuerza comienza desde el nacimiento, pero bien, desde los 6 a los 18 años hay un incremento continuo en la fuerza. Y aquí podemos ver la curva que está en el medio, sería la curva promedio, ¿no es cierto?, de varones y mujeres. Y como vemos, sigue el mismo patrón de crecimiento, ¿no es cierto?, que el resto de las estructuras que habíamos visto y de los sistemas fisiológicos. Es decir, que la fuerza se va a incrementar con el crecimiento. ¿Sí? Aunque no entrenemos, ¿no es cierto?, la fuerza se va a incrementar simplemente con el crecimiento. ¿No es cierto? Fíjense, comparen aquí está cambios en la fuerza con el estatus de maduración en niños y niñas. Fíjense, aquí tienen prepubertad, ¿no es cierto?, comienzo de la pubertad, pico de crecimiento en talla, final de la pubertad, ¿sí?, y pospubertad. Y fíjense lo que ocurre en los varones, un incremento continuo. Y obviamente, esto ya lo podrían explicar ustedes. ¿Qué ocurrió aquí? ¿Sí? El incremento en la masa libre de grasa y sobre todo en la masa muscular, ¿no es cierto? Con un incremento muy importante. Y en las niñas, ¿qué ocurre? Hay como una meseta o incluso una declinación. ¿Y por qué era? Porque había un incremento importante en la masa, había un incremento en la masa muscular, pero también tenían un incremento importante, ¿no es cierto?, en la masa grasa, que habíamos dicho que la llamamos masa de lastre, ¿sí?, o tejido de lastre, porque no producía tensión. El músculo sí produce tensión, se contrae, el tejido adiposo no, y no hace fuerza, pero sí lo tengo que mover, genera peso, ¿no es cierto? Entonces, si me genera peso y lo tengo que mover, ¿no es cierto?, entonces esto va a hacer, ¿no es cierto?, que si la fuerza por kilogramo, esto es fuerza por kilogramo de peso, fíjense, newtons por kilogramo de peso, ¿no es cierto?, entonces va a hacer que aquí se produzca una meseta en las niñas, mientras que en los varones seguramente haya una ganancia progresiva, ¿no es cierto? Una aclaración, la fuerza se mide en newton. Para aquellos que no estén familiarizados con las unidades, ¿sí?, del sistema métrico, la fuerza se mide en newtons, no en kilogramos, ¿sí? Los kilogramos son de masa, pero la fuerza se mide en newtons. Bien, fíjense, esto es fuerza, ¿sí?, en una contracción voluntaria máxima, es decir, se le pide a los sujetos que hagan la mayor contracción que puedan, ¿no es cierto? Y eso se llama contracción voluntaria máxima. Eso se hace contra un dinamómetro para poder medir, ¿no es cierto? Y lo tenemos en la extensión de rodillas, ¿no es cierto?, y en la flexión de codos. Y tenemos varones y mujeres. ¿Y qué es lo que se observa? La misma tendencia, ¿no es cierto?, que venimos observando en todos los casos. Aquí es en valores absolutos, ¿sí?, en newtons. Y vemos la misma tendencia que en todos los casos, ¿sí? Hay un aumento progresivo hasta los 12 años aproximadamente, ¿no es cierto?, donde después los varones se despegan y tienen mayores niveles de fuerza. Una conclusión que podríamos sacar de esto, ¿no es cierto?, y que lo vamos a ver ahora cuando veamos en forma relativa qué es lo que ocurre, es que hasta aproximadamente esa edad, ¿no es cierto?, los varones y las mujeres pueden competir juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen la misma fuerza. De hecho, aquellos que trabajen en colegios, ¿no es cierto?, y que trabajen con chicos prepúberes, se pueden dar cuenta de que en muchas competencias en donde está involucrada la fuerza, las niñas tienen casi el mismo rendimiento que los varones, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente el aumento de la fuerza es paralelo, ¿no es cierto?, entre varones y mujeres. La diferencia se hace a partir de que las niñas y los niños entran en el estadio puberal, ¿correcto? Acá lo tenemos, fíjense, ahora es newtons por kilogramo de peso corporal, ¿no es cierto? Es decir,
ahora cambió, es la misma contracción voluntaria máxima, pero en forma relativa. Es decir, lo estamos dividiendo por kilogramo de masa corporal. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense, hasta aproximadamente los 10-12 años, ¿no es cierto?, siguen la misma tendencia. O sea que, tanto en forma absoluta como en forma relativa, ¿no es cierto?, la fuerza se va a incrementar, ¿no es cierto?, similarmente en mujeres y varones. ¿Y qué ocurre con los varones? ¿No es cierto? Hay una ganancia mayor que en las mujeres, pero menos aparente que en la fuerza absoluta. Fíjense aquí, ¿no es cierto?, cómo se distancia mucho esta curva de la otra, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, no hay una diferencia tan grande, tanto en la extensión de rodilla, ¿sí?, como en la flexión de codo, ¿sí? Entonces, en valores relativos, la cosa cambia, ¿no es cierto?, un poquito. Es decir, que la fuerza por kilogramo de peso corporal, si bien aumenta más, incluso en los niños que en las niñas, ¿no es cierto?, la diferencia no es tanta como cuando tenemos los valores absolutos. Obviamente, en los valores absolutos es simplemente fuerza, no entra a jugar los kilogramos de peso. En cambio, aquí sí entran a jugar los kilogramos de peso corporal. ¿Se entiende? Entonces, estas son cuestiones que uno debe valorarlas y tenerlas en cuenta y saber que ocurren, ¿no es cierto? Porque cuando trabajamos con niños y de repente se produce el estallido puberal y por ahí teníamos una niña que competía a la par de los varones en alguna disciplina y de golpe vemos que su rendimiento cae con respecto a los varones con los que competían. Bueno, entonces podemos explicarlo, podemos decir, bueno, está sucediendo esto, ¿sí? Obviamente que tal vez no sea una novedad que los varones o que los hombres tienen mayor fuerza que las mujeres, pero sí explicar algunas cosas que ocurren con el crecimiento y cómo se van diferenciando los sexos en cuanto a lo que tiene que ver con el incremento de la fuerza. Bien. ¿Sí? Fíjense, esto parece medio engorroso, ¿no es cierto?, la diapositiva, pero vamos a tratar de explicarla. ¿Qué tenemos aquí? Esto es el índice entre mujeres y varones, es decir, que dividimos la fuerza de las mujeres por la de los varones, ¿no es cierto?, en extensiones de rodilla y flexiones de rodilla, tanto en valores absolutos como en valores relativos. Fíjense, ¿qué quiere decir que tenemos un índice acá? Que este punto acá, ¿no es cierto?, va a ser la fuerza de flexora del codo en newtons por kilogramo, ¿sí?, de las mujeres dividida de los hombres. Entonces, si nosotros vemos acá, está todo bastante constante, ¿no es cierto?, que era lo que habíamos dicho. Hasta aproximadamente los 12 años, ¿no es cierto?, todo iba a ser bastante constante, ¿no es cierto?, que iban a aumentar aproximadamente tanto mujeres como hombres, ¿no es cierto?, como varones como nenas, iban a aumentar su fuerza en forma similar. Y por eso el cociente no se diferencia mucho. Pero a partir de los 12 años, ¿sí?, vemos que tanto en forma absoluta, ¿no es cierto?, como relativa, y tanto en flexión de codo como en flexión de... vemos que en forma la fuerza relativa, ¿no es cierto?, que es la que está en negro, ¿no es cierto?, la fuerza relativa se diferencia de lo que es la fuerza absoluta, ¿no es cierto? Es decir, que este índice de la fuerza entre las mujeres y los varones, ¿sí?, va a cambiar. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto está más arriba, ¿no es cierto?, la fuerza relativa de las mujeres y los varones no es tan diferente. En cambio, la fuerza absoluta, que es la que está en blanco aquí, ¿no es cierto?, como este aumenta mucho y este no aumenta mucho, perdón, para que quede claro, este aumenta mucho y este no aumenta tanto, entonces se va a ir para abajo, por eso aquí se va para abajo la curva. Entonces, de aquí podemos sacar como conclusión de que la fuerza relativa, ¿no es cierto?, entre varones y mujeres,
¿no es cierto? Después de la pubertad va a sufrir cambios, pero no va a haber una diferencia tan grande entre los sexos. Pero sí va a ocurrir en lo que es la fuerza absoluta. ¿Correcto? Bien, fíjense, fuerza muscular, los cambios con la edad. Aquí tenemos fuerza prensora, ¿no es cierto? Fuerza de prensión en los varones, ¿no es cierto? En relación con el estatus de maduración. Es decir, tenemos esta curva, que son la de arriba, son los que tienen una maduración temprana, la curva continua, la línea continua, que son los chicos que tienen una maduración promedio, y la curva punteada, que son los chicos que tienen maduración tardía. ¿Sí? Ayer estuvimos hablando de lo que es maduración temprana, media y tardía. ¿No es cierto? Y fíjense que aquellos sujetos, aquellos chicos que tienen una maduración temprana, son más fuertes en todas las edades, tanto en la fuerza de prensión como en la fuerza de empuje. Fíjense que en la fuerza de empuje inclusive es mucho más notoria, ¿sí? En relación a los chicos que tienen una maduración promedio tardía. ¿Para qué nos sirve esto? Esto tiene que ver con algo. Alguien me preguntó justamente hoy, no, sí, creo que hoy al mediodía, si tenía que ver la maduración temprana, ¿sí?, en cuanto al rendimiento en algunos deportes. Y esto ya les está mostrando que los chicos con maduración temprana, en cuanto a los varones, ¿no es cierto?, siempre son más fuertes que los chicos con maduración promedio o que los chicos con maduración tardía, ¿no es cierto? Ahora, en las mujeres la cosa cambia. Acá tenemos lo mismo: maduración temprana, promedio y tardía, fuerza prensora eh, y fuerza de empuje. ¿Sí? Y fíjense que aquellas que maduran tempranamente son más fuertes, especialmente en la adolescencia temprana, pero posteriormente, ¿sí?, las que maduran tardía, o sea, las que tienen maduración tardía, alcanzan el mismo nivel. O sea, esto es diferente en los varones y en las mujeres. Es decir, aquellas chicas aquí que tienen la maduración tardía, esto se llama fuerza compuesta, ¿no es cierto? Fíjense que las que tienen maduración temprana, en toda la parte de, ¿cómo es? En la adolescencia temprana, fíjense que esto es entre los 12 y los 15 años, ¿no es cierto? Son más fuertes que las que tienen maduración tardía, pero las que tienen maduración tardía luego alcanzan el mismo nivel. En cambio, en los varones, vuelvo a recordar que los que tienen maduración temprana, ¿sí?, siempre son más fuertes que los que tienen maduración promedio y maduración tardía. Bien, aquí les muestro algunas curvas, ¿no es cierto?, para que se den una idea. Estos son diferentes habilidades motoras entre niños de 6 a 17 años de edad. Fíjense, test de flexibilidad como el Sit and Reach, ¿sí? Esto es un test en donde los chicos se cuelgan tipo dominada, pero se mantienen con los brazos flexionados y se cuenta el tiempo que se pueden mantener allí, ¿no es cierto? Es una medida de la resistencia muscular, ¿sí? La carrera en la milla, ¿no es cierto? Tenemos la cantidad de dominadas, la cantidad de abdominales y el salto en largo. Y fíjense, tenemos la curva en azul, la de los varones, en rojo la de las mujeres, ¿no es cierto? Fíjense que siempre siguen más o menos el mismo patrón, ¿no es cierto? Ahora fíjense lo que es la resistencia muscular en las mujeres. ¿Por qué se produce esto? ¿Y por qué se produce esto? Fíjense que siempre tiene un valor de 1. Esto recuerden que es un promedio. ¿Por qué tienen un valor muy bajo o se separan mucho las mujeres de los varones? ¿No es cierto? En primer lugar, por lo que habíamos dicho, por el incremento de la masa muscular en los varones. Pero el segundo lugar era porque las mujeres tenían un mayor incremento, una mayor contribución del aumento de la masa grasa, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que eso era tejido de lastre, que hay que levantarlo, pero no contribuye a la fuerza, ¿sí? Entonces, por eso se dan esas tendencias, ¿correcto?
Bien, vamos a hablar ahora específicamente de lo que es entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes. ¿Cuáles son los potenciales beneficios del entrenamiento con sobrecarga para la salud y la aptitud física en niños y adolescentes? Entre los beneficios, sí, o los potenciales beneficios que tiene el entrenamiento con sobrecarga en niños y adolescentes es el incremento de la fuerza muscular, el incremento de la resistencia muscular, la mejora de las habilidades motoras, mejora del rendimiento deportivo, disminución del riesgo de lesión, mejora de la densidad mineral ósea. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado ayer de lo que tenía que ver con el pico de masa ósea, ¿sí? El pico de densidad mineral ósea que se producía a los 30, pero que si nosotros empezábamos a trabajar desde chicos, podíamos hacer que ese pico fuera mucho mayor y entonces estaríamos haciendo una prevención de la osteoporosis a largo plazo, ¿sí? Y obviamente mejora de la composición corporal, y esto es fundamental para aquellos que trabajan con niños con sobrepeso. ¿Sí? El entrenamiento de la fuerza produce mejoras de la composición corporal en niños con sobrepeso. ¿Sí? Durante mucho tiempo existió la controversia sobre la práctica de sobrecarga en niños y jóvenes. ¿Sí? Algunas de estas investigaciones no encontraron incrementos significativos en la fuerza luego de un periodo de entrenamiento de la misma. ¿Sí? Blimke hizo una revisión de por qué las investigaciones no obtenían mejoras en la fuerza y encontraron que tenían, por ejemplo, volúmenes de entrenamiento bajos, falta de progresión en las cargas de entrenamiento, corta duración de los periodos de entrenamiento, tipo de entrenamiento y tiempo de evaluación. Sin embargo, son numerosas las investigaciones que sí encontraron los aumentos en la fuerza luego de un periodo de entrenamiento con sobrecarga en niños. E incluso algunas instituciones reconocidas mundialmente respaldan el entrenamiento de sobrecarga en niños, como el American College of Sport Medicine, la American Academy of Pediatrics y la National Strength and Conditioning Association. ¿Sí? Fíjense, esto es una tabla publicada por la Canadian Society for Exercise Physiology. Es un position paper sobre entrenamiento de la fuerza en niños y adolescentes, publicado en el 2008, ¿no es cierto? Y fíjense, aquí tienen un resumen de los estudios, ¿no es cierto?, que han encontrado mejoras en la fuerza con el entrenamiento en niños y adolescentes. Y fíjense la cantidad de estudios, y hoy a la fecha de hoy son muchos más, la cantidad de estudios que han encontrado incrementos en la fuerza en niños y adolescentes, ¿sí? Lo mismo en la resistencia muscular, ¿no es cierto? También aquí tienen las referencias, ¿no es cierto? Pocos estudios han observado alguna cuestión que tiene que ver con la fuerza ósea. Ojo, no confundir fuerza ósea con densidad mineral ósea, ¿sí? Algunos estudios han encontrado mejoras en la flexibilidad con el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Y hasta el momento de la publicación no se han encontrado, o en realidad no es que no se han encontrado, el signo de pregunta significa que el efecto no fue claro, ¿sí? Que los efectos del entrenamiento de la fuerza sobre la agilidad y el rendimiento físico no eran claros. Sin embargo, hoy ya el 2011 existen estudios que han mostrado, ¿sí?, efectos beneficiosos del entrenamiento de la fuerza sobre la agilidad y el rendimiento físico, ¿sí? Fíjense, esto es un metaanálisis, para que se den idea de lo que es un metaanálisis es un estudio en donde se toman los resultados de otros estudios. O sea, en ese estudio no se toma una muestra de sujetos y se hace convencionalmente un estudio de investigación, sino que se toman resultados de muchos estudios, ¿no es cierto? Y se le hace un análisis estadístico para sacar lo que se llama tamaño del efecto, ¿sí? Y de acuerdo con eso se indica cuál es la posibilidad de haber encontrado, de que en realidad haya un efecto significativo en todos esos estudios. Y fíjense, ¿no es cierto?, que de estos 28 estudios que incluyó en el metaanálisis realizado por Falk y Tenenbaum en el 96, solo 3 estudios no mostraron efectos, mientras que 25 estudios mostraron un incremento en la fuerza con una media para el tamaño, perdón, esto no es efecto del tamaño, sino tamaño del efecto, al revés,
de 0,57, lo que es un índice moderado, y estamos hablando de un índice medio, con una mejora promedio del 22% en la fuerza. Es decir, que podríamos mejorar, o teóricamente podríamos encontrar mejoras de hasta el 22-30% en la fuerza con el entrenamiento en niños prepúberes. ¿Sí? Bien. Este es un estudio interesante realizado por Feigemann y colaboradores, en donde se evaluaron los efectos de diferentes protocolos de entrenamiento con sobrecarga en niños. Cambio en la fuerza después de 8 semanas de entrenamiento. Fíjense, en gris tenemos el grupo control, aquí tenemos press de pecho y aquí tenemos prensa de piernas. ¿Sí? En gris el grupo control, ¿no es cierto? En azul claro el grupo que entrenó con 6 a 8 repeticiones. Y en azul oscuro tenemos el grupo que entrenó de 10 a 15 repeticiones máximas. ¿Sí? Y fíjense qué interesante que en este estudio, por lo menos, ¿no es cierto?, los niños que entrenaron con de 10 a 15 RM, ¿no es cierto?, tuvieron incrementos mayores, ¿no es cierto?, que los niños que entrenaron con 6 a 8 RM. ¿Sí? Un dato interesante que nos permite, por lo menos, tener una idea de que ya podemos ir combinando entrenamientos de la fuerza. A ver, esto siempre hay que tomarlo de manera relativa, ¿no es cierto? Que en este estudio hayan encontrado que los sujetos que entrenaron con 10 a 15 RM tuvieron un incremento mayor en relación con los otros, no quiere decir que no debamos o no tengamos que usar cargas de 6 a 8 repeticiones, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando aquí es que podemos combinar, ¿sí?, en algún momento utilizar series de 10 a 15 repeticiones y en otro momento utilizar series de 6 a 8 repeticiones porque vamos a observar mejoras. ¿Sí? Fíjense, ¿no es cierto? Estos son efectos de 8 semanas de entrenamiento de la fuerza y 8 semanas de desentrenamiento en los niños. Aquí tenemos el grupo control, ¿no es cierto? Y el grupo ejercicio, el grupo que se ejercitó, ¿sí?, antes del entrenamiento y post-entrenamiento. Fíjense que lo que les quiero mostrar aquí es que el entrenamiento de la fuerza mejoró la fuerza en los niños que entrenaron y que el desentrenamiento provoca los mismos efectos en los niños que en los adultos. Es decir, que si los niños dejan de entrenar, ¿no es cierto?, los valores de fuerza vuelven a los valores iniciales. ¿Sí? Es decir, que el desentrenamiento tiene en los niños los mismos efectos que en los adultos. ¿Sí? Esto es falta. Bueno, aquí en realidad falta lo que tiene que ver con las indicaciones de qué es cada una de estas líneas, ¿sí? Pero básicamente esta línea aquí indica el crecimiento, la línea azul, esto es cómo se incrementa la fuerza con el crecimiento, ¿no es cierto? La línea esta celeste indica lo que es crecimiento, ¿sí?, lo que tiene que ver con crecimiento más entrenamiento. Esta línea gris es crecimiento más sobreentrenamiento, ¿sí? Y que si nosotros sumamos crecimiento y entrenamiento tendríamos la curva azul oscura, ¿sí? Es decir, que creemos y de hecho tenemos evidencia de que si a los niños les entrenamos la fuerza, ¿sí?, los efectos del entrenamiento más los del crecimiento se van a sumar, ¿correcto? ¿Cuáles son los mecanismos asociados con la ganancia de fuerza en los niños? ¿Sí? Vamos a ver. Nosotros sabemos que los mecanismos detrás de la mejora de la fuerza, ¿no es cierto?, son adaptaciones a nivel neuromuscular y adaptaciones a nivel morfológico. Eso lo tenemos claro. Ahora, vamos a ver en los niños cuáles son los mecanismos detrás de la mejora de la fuerza. ¿Sí? Vamos a ver si son adaptaciones neuromusculares, si son adaptaciones morfológicas o si en realidad es una combinación de ambas. Este es un estudio de Merch Stoboy, ¿sí?, publicado en Children and Exercise
en Human Kinetics, ¿no es cierto? Fíjense estos porcentajes de incremento en la fuerza. Aquí tienen, los chicos entrenaron en forma unilateral, es decir, entrenaron una pierna y la otra no le entrenaron. Y fíjense que la pierna que entrenó, ¿sí?, mostró un incremento de aproximadamente un 40% en la fuerza en relación con la pierna desentrenada. Pero ¿qué pasó con el área de sección cruzada? ¿Sí? Fíjense que la pierna entrenada, ¿no es cierto?, tuvo apenas un 4%. No se confundan con que las barras aquí tienen una altura parecida, sino que se tienen que fijar en los números que están aquí, ¿sí? Fíjense que yo se lo he puesto aquí. Si bien hubo un incremento del 4% en el área de sección cruzada, la fuerza se incrementó un 35%. Por lo tanto, aun cuando se produzca hipertrofia, tiene que haber otro mecanismo involucrado, ¿correcto? Es decir, el incremento en el área de sección cruzada es muy pequeño. De hecho, la mayoría de los que estamos en entrenamiento de la fuerza en niños, decimos a grosso modo que los niños no mejoran su masa muscular con el entrenamiento de la fuerza. Sin embargo, la doctora Falk en una conferencia, ¿sí?, sobre los mecanismos del incremento en la fuerza en niños, deslizó la posibilidad de que haya un pequeño incremento de la masa muscular con el entrenamiento en niños. Ahora, cuidado con los objetivos que nosotros nos ponemos al entrenar la fuerza en niños prepúberes, ¿sí? Porque si bien puede haber un pequeño incremento en el área de sección cruzada muscular, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que no están dadas todas las condiciones como para que se produzca un incremento importante en la masa muscular, ¿sí? Entre ellos lo que tiene que ver con el ambiente hormonal, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos como objetivo mejorar la masa muscular en los niños, ¿sí?, el tipo de entrenamiento que nosotros vamos a tener que hacer es un tipo de entrenamiento con series hasta el fallo y qué sé yo, que en realidad no sería lo más adecuado para trabajar con los niños, ¿sí? Entonces, vemos que el incremento en el área de sección cruzada fue muy poquito, apenas un 4%, pero que el incremento de la fuerza fue de casi del 35%. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos involucrados? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Midieron, Ramsey y colaboradores en 1990, midieron el porcentaje de activación de unidades motoras, ¿sí? Y aquí tienen los niños que no entrenaron la fuerza en gris y los niños que entrenaron la fuerza en azul, y fíjense la adaptación neuromuscular en los que entrenaron la fuerza. Es decir, que aparentemente el mecanismo de ganancia, ¿sí?, de fuerza en los niños tiene que ver con una mayor activación de unidades motoras y un mayor reclutamiento de unidades motoras, ¿sí?, o sea, adaptaciones a nivel neuromuscular, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos del entrenamiento de sobrecarga sobre el crecimiento? Porque esa es otra preocupación. Yo lo he escuchado muchas veces y me han preguntado muchas veces, ¿no es cierto?, acerca de si era conveniente realizar entrenamientos con sobrecarga en los niños, es decir, de entrenar la fuerza en los niños. Y sobre todo la preocupación tenía que ver con que se podían lesionar las placas de crecimiento, ¿no es cierto? Y por lo tanto el chico podía no alcanzar la talla que debería tener. Bueno, vamos a ver si existe algo. Fíjense, entrenamiento de la fuerza y crecimiento, ¿no es cierto? Este es un grupo de chicos que entrenó, ¿no es cierto? Aquí tenemos la fuerza en extensiones de rodilla, en kilogramos, ¿no es cierto? Y aquí tenemos lo mismo, la fuerza de los extensores de la rodilla en kilogramos por kilogramos de peso. Y aquí tenemos el grupo control, ¿no es cierto? Y el grupo que entrenó. Antes tenemos en gris antes y en azul oscuro, ¿no es cierto?, tenemos el después del entrenamiento. Y vemos, ¿qué es lo que vemos? Lo que ya hemos venido comentando, ¿no es cierto? El grupo control, si bien tiene un incremento de la fuerza, ¿no es cierto?, el grupo que entrenó
exhibe un incremento muy importante, tanto en la fuerza en valores absolutos como en valores relativos. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, estos mismos investigadores se fijaron qué ocurría con la talla, a ver si había algún efecto. ¿Y qué observaron? Que no había ningún efecto. ¿No es cierto? Aquí tienen el grupo control antes y después y el grupo que entrenó antes y después. ¿Sí? Esta barra puede estar ligeramente arriba porque el grupo, la media de este grupo era ligeramente más alta o creció más, ¿sí? Pero no hubo ningún efecto, ¿sí?, del entrenamiento sobre el crecimiento en relación a la talla. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con la seguridad del entrenamiento de sobrecarga. ¿Es seguro el entrenamiento con sobrecarga para niños y adolescentes? Bien, algunos autores sostenían que este tipo de entrenamiento favorecía la aparición de lesiones musculoesqueléticas. ¿Sí? El entrenamiento de sobrecarga tiene el potencial de producir lesiones, eso no queda duda. Que quede claro, el entrenamiento con sobrecarga tiene el potencial de producir lesiones, como cualquier otro tipo de entrenamiento. Pero esta situación, ¿sí?, se relaciona con el poco cuidado que se tiene en la supervisión de los entrenamientos o con la falta de formación de los profesionales a cargo. Yo insisto que aquellos que trabajen en el entrenamiento con niños deben ser especialistas de entrenamiento en niños, ¿sí? Y deben conocer la fisiología del entrenamiento en niños y deben estar formados en entrenamiento en niños, ¿sí? El levantamiento de pesas es una actividad más segura que el entrenamiento con sobrecarga en general, y aquí estamos hablando del levantamiento de pesas olímpico, ¿sí? Y el levantamiento de pesas y la sobrecarga en general son más seguras, es decir, producen menos lesiones que otros deportes. Hasta el momento no se ha demostrado que el entrenamiento de la fuerza racional haya producido algún perjuicio o lesión en niños prepúberes, ¿sí? De hecho, fíjense, esta es un resumen de estudios de entrenamiento de fuerza en niños prepúberes, ¿no es cierto? Aquí tienen la cantidad de participantes, el tipo de ejercicio y la duración. ¿Cuántas lesiones hubo? En un total de 502 niños que participaron, 3 lesiones, ¿sí? Y que no se pueden atribuir completamente al entrenamiento con sobrecarga. Esto en niños prepúberes, ¿sí? ¿Qué ocurre en niños en adolescentes, en niños púberes y pospúberes? ¿Sí? Hay menos estudios, ¿sí? De 260 chicos que participaron en programas de entrenamiento de la fuerza, 0 lesionados, ¿sí? 0 lesionados. Fíjense qué interesante esto. Esto es, lesiones cada 100 horas de participación en algún deporte o actividad física, ¿sí? Fíjense, rugby, 0,800 lesiones por cada 100 horas de participación. Fútbol, 0,014. Ahora fíjense el levantamiento de pesas y el entrenamiento de pesas. 0,017 y 0,0035, es decir, una tasa de lesión mucho, pero mucho menor, ¿sí?, del entrenamiento o levantamiento de pesas en relación con el deporte. Entonces, si no me vengan a decir, ¿no es cierto?, que el entrenamiento de pesas o el entrenamiento con sobrecargas es riesgoso para los niños porque hay muchos deportes que son mucho más riesgosos en cuanto a las lesiones. Incluso, les señalo acá, fíjense, educación física, clases de educación física, ¿sí?, tienen más lesiones o han mostrado más lesiones por cada 100 horas de participación en relación con el entrenamiento de pesas o el levantamiento de pesas olímpicos. Fíjense que el deporte en donde más se observan lesiones es el rugby, por lo tanto aquellos que trabajan en rugby deberían tener, ¿no es cierto?, empezar a prestar atención en estos números. Le sigue el básquetbol, el atletismo, le sigue la educación física, el tenis, y recién muy por debajo, porque aquí tenemos 0,0035 lesiones por cada 100 horas de participación, está el entrenamiento y el levantamiento de pesas, ¿sí?
Lesiones por sobreuso en atletas jóvenes. ¿Por qué se producen? Principalmente errores de entrenamiento. Anatómicas antes de entrar a hacer entrenamientos, porque obviamente si yo le pido a un chico que me haga una media sentadilla y tiene una mala alineación de rodillas, y seguramente puedo tener problemas de lesión, ¿sí? Entonces es importante hacer una anamnesis de lo que tiene que ver con alineaciones anatómicas. Problemas de crecimiento también, por eso hay que valorar el crecimiento de los chicos, ¿sí? Desbalance músculos tendinosos, enfermedades subyacentes o desacondicionamiento cultural. Pero la principal causa, vuelvo a insistir, son errores de entrenamiento, ¿sí? Otra cuestión, entrenamiento con ejercicios de halterofilia en niños. ¿Es seguro realizar ejercicios de halterofilia en niños? Bien, vamos a ver algunos datos. Un estudio realizado por Pierce de la Weightlifting Association en 1999, en donde hubo 15 niñas, 55 niños de entre 7 y 16 años, en un promedio de 3 competencias anuales, ¿no es cierto? Realizaron 1.224 levantamientos competitivos sin lesiones, ¿sí? Sin observar ninguna lesiones, e indicaron que el foco debe realizarse en la calidad de rendimiento, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con la especialización temprana y en pedirle rendimiento a los chicos. No está mal que los chicos compitan, está bien, está perfecto, pero tener cuidado con hacer demasiado énfasis en conseguir marcas cuando los chicos son prepúberes, son muy chiquitos. Entonces la conclusión es que el levantamiento de pesas competitivo es más seguro de lo que generalmente se pensaba, y siempre y cuando el programa esté apropiadamente diseñado y bien supervisado, y esto es extremadamente importante, ¿sí? Bien, guía para la programación del entrenamiento de fuerza en niños, ¿sí? Esto es una gráfica que me parece muy interesante, ¿no es cierto? En donde nosotros sabemos que el entrenamiento más la recuperación da la adaptación, ¿sí? Y que el entrenamiento más entrenamiento lleva a adaptaciones inadecuadas. Es decir, cualquiera puede hacer que un atleta se canse, y que más es simplemente más, ¿sí? O sea que cuidado con los volúmenes de entrenamiento. Por eso aquí hay una zona, esto no son series, nada, no se fijen en estos números, simplemente indican de que hay una zona donde podemos entrenar tranquilamente, pero cuidado porque podemos entrar en una zona amarilla de precaución, y si nosotros le seguimos entrenando, incluyendo entrenamientos a los chicos, ¿sí? Vamos a entrar en una zona roja de fatiga, ¿no es cierto? Y que vamos a llevar en adaptaciones inadecuadas o en la lesión. ¿Está claro? ¿Sí? Uno tiene que valorar que los chicos cuando van a entrenar, además tienen otras actividades, van al colegio, tienen actividad, tienen educación física, juegan, tienen muchísimas actividades. Entonces siempre hay que valorar el estrés, y esto tiene que ver con la cuestión de pedir rendimiento a los niños, ¿sí? Cuidado con ello, y es algo sobre lo que yo insisto, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna edad mínima para empezar a entrenar con sobrecarga? No, no existe una edad mínima para empezar con el entrenamiento de la fuerza. La edad mínima para empezar el entrenamiento de la fuerza es la edad en que el chico pueda respetar al instructor. ¿Por qué? Porque si yo le digo hace tal cosa y el chico no lo hace, o se va a jugar por ahí en un ambiente donde hay pesas, se puede lastimar, ¿sí? Pero no hay una edad mínima para empezar con el entrenamiento con sobrecarga en niños, ¿sí? Instrucción calificada, fundamental,
¿sí? El instructor que está realizando y programando entrenamiento de la fuerza en niños debe ser calificado y debe conocer fisiología del crecimiento y la maduración. Utilizar 1 a 3 series de 6 a 15 repeticiones, que era lo que yo más o menos le había mostrado, que producía ganancias, ¿sí? Evitar, ¿sí?, realizar repeticiones al fallo, ¿no es cierto? Siempre tratar de no llegar al fallo muscular. Se pueden utilizar entre 6 a 12 ejercicios, unas 2 a 3 veces por semana, realizando una progresión gradual y siempre variando el programa para que el programa sea entretenido, ¿sí? Porque si el programa es aburrido, los chicos lo más probable es que se vayan a hacer otra cosa, ¿sí? Pueden utilizar el esfuerzo percibido. Esta es una escala que habíamos hablado hoy. ¿Se acuerdan de la escala de esfuerzo percibido en el entrenamiento de la resistencia? También aquí pueden utilizar la escala de esfuerzo percibido en el entrenamiento de la fuerza. Fíjense que se ha relacionado, ¿no es cierto?, diferentes RPE al 35, 55, 75% de una RM, ¿sí?, con diferentes esfuerzo percibido. El 35% de una RM estuvo alrededor de una RPE de 2, ¿sí? El 55% de una RM está alrededor de una RPE de 5, ¿sí?, de un índice de esfuerzo percibido de 5, y el 75% de una RM está alrededor de 7, ¿sí?, de un esfuerzo percibido de 7. Así que pueden utilizar, esto tuvo una correlación de 0,70 a 0,77, así que pueden utilizar, inclusive está la escala Omni, ¿no es cierto?, para el entrenamiento de la fuerza. Entonces pueden utilizar tranquilamente el esfuerzo percibido para controlar la sesión del entrenamiento con sobrecarga, ¿sí? Esto era lo que yo le había mostrado al principio, ¿sí? ¿Se acuerdan? De 6 a 8 a 10 a 15 RM, ¿no es cierto?, las mejoras, ¿sí?, que podían observarse, tanto mejoras con 6 a 8 como con 10 a 15 RM, ¿sí? Fue más notable en el tren inferior que en el tren superior. La mejora con 10 a 15 repeticiones, es decir, que ustedes podrían programar, por ejemplo, para el tren superior, utilizar cargas de 10 a 15, y en el tren inferior utilizar combinaciones de 6 a 8, o de 10 a 15, o de 6 a 15, ¿sí?, como hemos indicado previamente, ¿sí? Efectos de 1 o 2 sesiones de entrenamiento semanales. Esto aquí los entrenadores se preguntaron, bueno, ¿qué diferencia hay si entreno la fuerza en los niños una vez o 2 veces por semana durante 8 semanas? Fíjense, aquí tenemos el grupo control. Estos son los chicos que entrenaron una vez por semana, y estos son los chicos que entrenaron 2 veces por semana. Press de banca, ¿sí?, y press de pierna. Y fíjense, ¿no es cierto?, que los niños que entrenaron 2 veces por semana tuvieron una ganancia significativamente mayor que los niños que entrenaron una vez por semana, por lo cual parece que la frecuencia más apropiada para conseguir mejoras en el entrenamiento de la fuerza, para conseguir mejoras en la fuerza en niños sería unas 2 veces semanales, aunque con una vez semanal ya hay incrementos, ¿sí?, mayores que los del grupo control, ¿correcto? ¿Sí? Evaluación de la fuerza es otra de las cuestiones que a veces suelen preguntar. ¿Es posible evaluar la fuerza con un test de RM en niños? La respuesta es sí, ¿sí? En este caso se hizo un estudio de 96 niños de 9.3 años de edad promedio, ¿sí? Se hizo un test de una RM en máquinas para niños. Esto es fundamental, ¿sí?, que tal vez no lo mencioné anteriormente. Pero si van a hacer entrenamiento de la fuerza en niños, las máquinas tienen que ser para niños. Los niños no deben utilizar máquinas para adultos, sino que tienen que utilizar máquinas para niños, ¿sí? Y si no, utilicen pesos libres. ¿Está claro? ¿Sí? No se registraron lesiones durante el estudio, es decir, que los niños pueden realizar tranquilamente test de una RM como evaluación de la fuerza, pero si ustedes no están seguros, también pueden utilizar otras evaluaciones, como puede ser test de repeticiones de 5 RM. Ahora, hay una confusión que quiero explicar aquí. Cuando se habla del test de 5 RM o el test de 10 RM, ¿sí?, dicen, no, pero es un test submáximo. No es un test submáximo, es un test máximo.
con una carga submáxima, ¿sí? Pero el test es máximo, porque hacen 10 RM o hacen 5 RM, es decir, llegan al fallo muscular. Entonces, es un test máximo, ¿sí? Y en este sentido me arriesgaría incluso a decir que podría ser hasta más riesgoso hacer un test de 10 RM, ¿sí? Porque el chico llega al fallo muscular, que incluso un test de 1 RM. De todas maneras, no existen datos de que sea más riesgoso hacer uno o lo otro, ¿sí? Siempre que uno haga una buena supervisión de lo que están haciendo los chicos y esté calificado para trabajar con chicos, no debería tener ningún problema ni registrar ninguna lesión, ¿sí? Entonces, debe señalarse que en sujetos sanos no hay datos que indiquen que la evaluación con repeticiones máximas sean más seguras que la evaluación característica de una RM, ¿sí? Entrenamiento de la fuerza en niños, ¿a qué edad comenzar? Eso era lo que habíamos dicho. No existe una edad a la cual empezar el entrenamiento de la fuerza. Insisto en que el entrenamiento de la fuerza empieza cuando el chico puede respetar las indicaciones del entrenador, ¿sí? Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener para la programación del entrenamiento de la fuerza en niños? Supervisión, principalmente, seguridad, progresión y sobre todo diversión. Los chicos, si no se divierten, les puedo asegurar que se van a ir a hacer otra cosa. Y sobre todo con lo que tiene que ver con el entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Deben garantizar de que los entrenamientos sean divertidos, ¿sí? Principio, esto se llama principio de la diversión, ¿no es cierto? Que lo ha propuesto Feigenbaum, es un equilibrio entre la destreza y el desafío que produce determinado ejercicio, ¿sí? Nosotros debemos tener un equilibrio entre lo que es realizar la destreza del ejercicio y el desafío que le produce. Si el desafío es poco, y el chico se va a aburrir. ¿Sí? Si la destreza es muy simple, el chico se va a aburrir. Entonces tienen que buscar actividades en donde haya un equilibrio entre estas cosas, ¿sí? Ir de lo simple a lo complejo. Se puede empezar con máquinas, ¿sí? Después seguir con algún tipo de entrenamiento con pesos libres en ejercicios monoarticulares y finalmente pasar a ejercicios como pueden ser los derivados del levantamiento olímpico, ¿sí? Entrenamiento pliométrico. ¿Se puede hacer entrenamiento pliométrico en niños? Vamos a ver. Lo primero que hay que aclarar que el entrenamiento pliométrico tiene dos concepciones. Una, la concepción oriental, sobre todo la que viene de la ex Unión Soviética, y otra la que es la concepción americana. La concepción soviética, el entrenamiento pliométrico, sería imposible de aplicar en niños porque tiene que ver con los saltos con caídas, ¿sí? Con utilización de alturas muy grandes, ¿sí? Con impactos muy grandes. Pero si nosotros llamamos entrenamiento pliométrico, desde la concepción occidental, sobre todo la americana, ¿sí? En donde el entrenamiento pliométrico tiene que ver con ejercicios que tengan ciclos de estiramiento-acortamiento, entonces no hay ningún problema en utilizar este tipo de entrenamiento en niños, ¿sí? Secuencia de acciones musculares excéntricas, isométricas y concéntricas realizadas rápidamente, por ejemplo, saltos, ¿sí? Fíjense, este es un programa de entrenamiento, efectos de la pliometría y el entrenamiento con sobrecarga sobre la aptitud física en niños, un programa de entrenamiento de 6 semanas, dos sesiones semanales en niños de 12 a 15 años, entrenamiento con sobrecarga y pliometría, ¿sí? Un grupo realizó eso y un grupo que realizó entrenamiento con sobrecarga y estiramientos estáticos. Sí, el grupo que realizó entrenamiento con sobrecarga y pliometría exhibió incrementos significativamente mayores que el grupo que realizó entrenamientos con sobrecarga y estiramientos estáticos, tanto en el salto en largo como en el lanzamiento de balón medicinal, como en el test de ir y volver. Sí, es decir, que deberíamos hacer entrenamientos combinados para maximizar la potencia, es decir, combinar el entrenamiento con sobrecarga y el entrenamiento pliométrico en niños, ¿sí? Para realizar entrenamiento pliométrico en niños deberíamos tener un acondicionamiento preparatorio, ¿sí? alcanzando adecuados niveles de fuerza de base,
¿sí? Y comenzar con ejercicios de baja intensidad, como por ejemplo aquí este ejercicio de la escalera, ¿sí? Movimientos laterales, todos de baja intensidad, y luego incluir el entrenamiento pliométrico, 1 a 3 series de 6 a 10 repeticiones, con adecuada recuperación entre las series, ¿sí? Incluyendo ejercicios para el tren superior e inferior, y unas 2 veces por semana, incluyendo también lo que pueden ser juegos grupales. Por ejemplo, si utilizan balones medicinales, pueden hacer algún tipo de juego grupal, haciendo así el entrenamiento pliométrico que combine, por ejemplo, lanzamientos de balones medicinales con algún tipo de saltos, en algún tipo de circuito, ¿sí? Todo esto lo pueden incluir, ¿sí? Aquí tienen cómo sería la progresión en cuanto a intensidad y ejercicios, arrancando con, por ejemplo, saltos en el lugar, salto con elevación de rodilla, saltos y rebotes múltiples, saltos al cajón y por último los saltos con caída, ya cuando los chicos entraron en la pubertad o incluso han finalizado su pubertad, ¿sí? Bien, algunos ejercicios que pueden utilizar: balones medicinales, ¿no es cierto? O bandas elásticas. Las bandas elásticas son un recurso muy interesante en cuanto al desarrollo de la fuerza. Siempre tienen que incluir ejercicios de flexión y de extensión, tanto a nivel del tren superior como del inferior, ¿no es cierto? Ejercicios con balones medicinales, ejercicios para el core. Eso es muy fundamental, ir desarrollando el núcleo corporal, porque esa va a ser la base sobre la que vamos a trabajar, ¿sí? Aquí hay algún tipo de ejercicio, ¿no es cierto?, de trabajo de núcleo corporal, ¿no es cierto? Entonces es fundamental ir construyendo la base desde los niños en cuanto al núcleo corporal, para que después, cuando los chicos pasen a ser adultos, tengan un núcleo corporal fuerte y estable, ¿sí? Que le permitan entrenamientos de alta intensidad, ¿sí? Entrenamiento pliométrico progresivo, consideraciones para el diseño del programa. Comenzar con ejercicios menos intensos, desarrollar la técnica de ejercicios explosivos, mejorar la fuerza del núcleo corporal, que era lo que yo recién les estaba comentando, ¿sí? Progresar gradualmente con el volumen y la intensidad, utilizar calzado apropiado y superficies de aterrizajes apropiadas, ¿sí? Cuidado con esto, ¿sí? Y realizar una entrada en calor dinámica adecuada, ¿sí? Para finalizar, ¿sí? Esto es lo que yo les había comentado: el desarrollo del deportista a largo plazo, ¿no es cierto?, propuesto por la Asociación Canadiense, la Asociación de Deportes de Canadá, ¿no es cierto?, en donde es un plan para el desarrollo de deportistas a largo plazo, pero pensando no solamente en desarrollar deportistas, sino desarrollar sujetos activos de por vida, ¿sí? Tengan en cuenta que los deportistas en desarrollo, la asociación observó que los deportistas en desarrollo compiten por demás y entrenan menos de lo que deberían, ¿sí? Es decir, hay mucha competencia y poco entrenamiento, ¿sí? Se produce la superposición de los programas de entrenamiento y competencia diseñados para adultos con los niños, algo bastante común, ¿sí? Se superponen los métodos de entrenamiento y programa de competencia diseñados para hombres con los de las mujeres. Otra cuestión a tener en cuenta. La preparación tiene que tener un objetivo a corto plazo: ganar, y no el proceso. Esto es lo que ocurre, ¿no es cierto? No son cosas de este programa, sino es lo que ocurre. Esta es la realidad. La preparación tiene objetivo a corto plazo: ganar, y no el proceso de preparación en sí, ¿sí? Para la planificación del entrenamiento y la competición se utiliza la edad cronológica y no la de desarrollo, la edad biológica, algo que vinimos charlando, ¿sí? Y tienen ya, creo que, muchas herramientas, o espero poderle haber dado muchas herramientas para poder justificar por qué se debería planificar el entrenamiento y la competencia por edad biológica y no por edad cronológica. Y si bien entiendo, ¿sí?, no soy necio, entiendo de que esto está instalado así en la mayoría de las asociaciones deportivas, como si ustedes están aquí haciendo se están especializando y están estudiando, son ustedes los encargados, ustedes y nosotros, los encargados de tratar de hacer cambiar la mentalidad de los dirigentes deportivos, ¿sí? Y los entrenadores en general desconocen los periodos críticos de adaptación
acelerada al entrenamiento. Entonces, a partir de eso se dice que no se entrenan correctamente las destrezas motoras y deportivas fundamentales, ¿no es cierto? Los entrenadores con mayores conocimientos, y esto es algo extremadamente común, los entrenadores con mayores conocimientos trabajan con los atletas de élite, mientras que los niños trabajan con entrenadores voluntarios justamente cuando es esencial la participación de entrenadores calificados. Y a mí me ha pasado en donde en la escuelita de un equipo de rugby donde yo trabajaba, ¿no es cierto? ¿Quiénes eran los entrenadores? Los jugadores de primera, ¿no es cierto? Porque aparte, como trabajaban en la escuelita, con eso pagaban la cuota social del club, pero no tenían ninguna preparación, más que ser jugadores. Entonces, ¿cómo pueden trabajar con chicos si no están preparados? Ni siquiera eran profesores de educación física. Eran simplemente jugadores de primera, ¿sí? Entonces, esto les puedo asegurar que es algo bastante común, ¿sí? En la mayoría de los deportes, los sistemas de competencia dificultan el desarrollo de los deportistas, ¿sí? No existe sistema de identificación de talento, no existe integración entre programas de educación física, los programas de recreación y los programas competitivos. Cada uno hace las cosas por su parte y se realiza una especialización temprana de los niños para atraer y retener a los mismos. Y en este sentido hay que cambiar primero la cabeza de los padres y luego la nuestra y por último la de los chicos, ¿sí? Recuerden lo que les he mostrado de por qué los chicos dejaban el deporte que estaban realizando, porque dejaba de ser divertido, ¿sí? Entonces, esta asociación propuso lo que se llama Programa de Desarrollo de Deportista a Largo Plazo, ¿no es cierto?, en donde hay un inicio activo, ¿sí?, desde muy pequeños, y fíjense, a mí me gustan mucho estas etapas. La primera se llama Fundamentos. ¿Por qué la palabra FUN o por qué Fundamentos tiene FUN en mayúscula? Porque FUN o FUN en inglés es diversión, ¿sí? No tenía forma de traducirlo, ¿no es cierto? En realidad ellos le llaman Fundamentals, ¿sí? Decía diversión. Si lo quisiéramos traducir sería el fundamento a través de la diversión, ¿sí? ¿Se queda claro? Entonces, en esta etapa es muy importante la diversión, ¿no es cierto? Fíjense, aprendiendo a entrenar. Primero hay que aprender a entrenar y después entrenar. Fíjense esta etapa, entrenar para entrenar. Es decir, primero aprendo a entrenar y después entreno para entrenar bien. ¿Se entiende el concepto? Eso es fundamental, ¿sí? Después aprendo a competir, que es otra cuestión. Pero fíjense que ya tuve muchas etapas. Aprendo a competir, después entreno para competir. Pero primero tengo que aprender a competir y después entreno para competir. Después aprendo a ganar y finalmente gano para vivir, o sea, me convierto en profesional. Y si no me convierto en profesional, sigo viviendo en forma activa, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto, ya de por sí, los nombres de las etapas dicen muchas cosas, ¿sí? Aquí tienen, ¿sí?, una tabla con todo el desarrollo, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos tanto la edad cronológica, ¿no es cierto?, edad de entrenamiento especializado, dónde empiezan a entrar los entrenamientos especializados, edad de entrenamiento general, aquí, ¿no es cierto? Aquí tienen el comienzo activo, los fundamentos, aprender a entrenar para entrenar, ¿sí? Y cómo se van incluyendo cada fase, ¿sí?, del entrenamiento, ¿sí?, en diferentes ciclos temporales, ¿sí? Y aquí tienen otro cuadro, también sobre lo mismo, del desarrollo de deportista a largo plazo, en donde aparecen diferentes destrezas, velocidad, fuerza, aeróbico, ¿sí?, los niveles de maduración, ¿sí? Esto después, si quieren, lo pueden leer mucho más tranquilos cuando vuelvan a ver la conferencia virtual. Así que, como conclusiones,
¿sí? Para el entrenamiento de la fuerza en niños, evitar las cargas máximas, hacer un examen físico previo al entrenamiento, por todo lo que hemos venido hablando, ¿no es cierto? Realizar programas individualizados de entrenamiento con la técnica apropiada, supervisar, enseñar la técnica y velar porque la técnica siempre sea la apropiada, hacer una progresión gradual y tener el equipamiento apropiado. Y sobre todo, supervisión y diversión. ¿Sí? Con esto finalizamos, les agradezco mucho por la atención. ¿Sí? Con esto finalizamos la segunda parte de la conferencia virtual, así que si quieren pasamos a la mesa de ayuda para que puedan hacer las preguntas que crean necesarias respecto a lo que vimos recién. ¿Sí? Hola Emiliano, buenas noches. Bueno, tendrías que... son de qué edad son, Emiliano? 12 y 14. Bien, yo he trabajado justamente en hockey femenino. Hay algunas cuestiones. Lo primero que tenés que ver es la alineación de las rodillas. Y eso probablemente lo vaya a comentar o Mauricio o Marcos más adelante, que en lo que tiene que ver con cuestiones más anatómicas. Pero sí tendrías que tener cuidado en ver la alineación de las rodillas cuando sobre todo en las caídas de los saltos, ¿sí? Porque si aparece algún valgo, cuando realizan saltos puede haber algún tipo de estrés, ¿sí? A nivel de la rodilla y eso puede estar causando algún dolor. Eh, otra cuestión es valorar que como no están acostumbradas a realizar este tipo de ejercicio, aparezcan dolores que tal vez sean normales, ¿sí? Pero habría que hacer una valoración ahí, habría que hacer una valoración integral. Desde acá es muy difícil ver de por qué o cuál es la etiología del dolor de rodilla, ¿sí? Pero creo que tendrías que observar algunas cosas como lo que te acabo de mencionar, y si todo está correcto, si el volumen es adecuado, si las técnicas son correctas, y bueno, habría que ver la posibilidad de un análisis médico, a ver si no hay algún problema ya de rodillas, ¿sí? Claro, claro, claro. Habría que verlo, o sea, es difícil porque hay que estar allí
Claro, pero en todo caso, fíjate las caídas. Lo que, así como recomendación, lo que uno se tendría que fijar, sobre todo mujeres, es en las caídas, ¿sí? Tener mucha precaución. Pero de todas maneras, si siguen apareciendo los dolores, la recomendación mía es que busques la opinión de un traumatólogo o o recomiendes que vayan a hacer se vayan a hacer algún tipo de examen para descartar que haya algún problema subyacente y que pueda empeorar después, ¿sí? Porque suponete que las chicas que se estén quejando de dolor en la rodilla ya traigan algún problema de mala alineación o alguna otra cosa que vos no puedas detectar, y eso se va a seguir agravando, y no solo por el entrenamiento, ¿sí? Claro, es lo mejor, yo creo que es lo mejor, porque se puede agravar el problema y no solo por el entrenamiento de salto, el mismo hockey te puede llevar a que tengan una lesión de rodilla, entonces preferiblemente prevenir, así que claro, no, es que todo te va a influir, todo te va a influir. Por eso, primero descartar cualquier, sí, seguro que tiene que ver. Eh, pero por eso, primero hay que descartar cualquier otro problema. Una vez que descartaste problemas de alineación de rodillas, de que haya mala alineación o alguna cosa, ahí podés empezar a ver si son los frenados, los arranques, si es los saltos, pero primero hay que descartar cualquier otro problema subyacente, ¿sí? Luis, si hay estudios donde se analicen efectos de otros medios, multisaltos, gomas elásticas, circuitos, ejercicio en la autocarga, eh, a ver, eh, hay algunos, yo he hecho en la revisión que hice yo, analicé bastantes estudios, pero son difíciles de encontrar, en realidad muchos cuesta mucho encontrarlos, ¿sí? Los ejercicios, los estudios, pero sí hay estudios bueno, de hecho los multisaltos los hemos hablado. Las bandas elásticas también las hemos hablado aquí. El tema de utilizar circuitos, eso es una opción, utilizar circuitos, ¿no es cierto? Las autocargas, lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con las autocargas? Hay que ver si, por ejemplo, un chico lo ponemos a hacer flexiones de brazo. La pregunta es, ¿tiene fuerza para hacer flexiones de brazo o para hacer dominadas, por ejemplo? ¿O es preferible ponerlo en una máquina con una carga mucho menor? O sea, la autocarga, para mí una flexión de brazo no tiene diferencia con un press de banca. Entonces, eh, estamos más o menos hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, y todos estos ejercicios por pareja, balones medicinales, esto tiene que ver con cuestiones metodológicas, ¿sí? Pero básicamente lo hemos cubierto aquí. Pero de hecho, si tu pregunta es sobre estudios, sí existen estudios, ¿sí? No, específicamente en arqueros de 12 a 18 años no conozco estudios de trabajo de fuerza sobre el rendimiento en porteros de 12 a 18 años, no conozco que haya publicados. Emiliano, sí, para terminar de contestar, sí, específicamente con la alineación de rodilla. Creo que es lo primero que deberíamos descartar, cualquier problema de alineación. Tal vez no tiene que ver a veces con la alineación misma de la rodilla, puede tener que ver con problemas en alineación, tal vez en la cadera o en alguna otra parte que esté influenciando eso. Entonces, habría que hacer el estudio para descartar cualquier problema. Por eso insisto, primero descartar todo ese tipo de problemas y después vemos si, ¿cómo es? Vemos lo que tiene que ver con el entrenamiento en sí. Ten en cuenta lo siguiente, porque vos me hablas del volumen que vos haces
de la parte física. Ahora, ¿vos controlaste el volumen de entrenamiento técnico? Digo, vos tenés mucho control sobre, sobre la parte física, ¿no es cierto? Sobre toda la parte de salto, entrenamiento de fuerza. Ahora, ¿tenés algún control sobre el entrenamiento técnico? Técnico táctico, ¿no? Sí, el que hace el técnico, el que hace el entrenador, digamos. Claro, ¿ves? Esa es una cuestión muy importante. Si ustedes trabajan como preparadores físicos, ¿sí? Y hay un técnico aparte que trabaja la parte técnica táctica, por ahí no le pueden decir lo que hacer, ¿sí? O si la persona es abierta, por ahí ustedes les pueden controlar la pausa, los volúmenes. Pero si no, controlen los volúmenes. Contá arranques y frenadas durante el entrenamiento técnico-táctico. Y por ahí vos decís, no es mucho volumen el que hago yo, pero sumado a lo que hacen en el técnico-táctico, y ahí se aumenta volumen. Recordad que los chicos corren, ¿no es cierto? Y cuando corren es estrés sobre la articulación de la rodilla. Entonces, si hay un continuo estrés sobre eso, puede ser que el volumen sea muy grande, ¿sí? Entonces, habría que controlarlo. Por eso te digo, no hace falta que le digas lo que tiene que hacer, pero sí controlarlo. Fíjate, contá los arranques y frenadas, ¿sí? Mirá lo que hacen, fíjate las pausas, ¿sí? Y con eso vas a tener una idea, porque eso también es volumen de entrenamiento. Bien. Sí, es más o menos el que más que depende de la edad. Si estamos hablando de prepúberes o púberes, eh, eran más o menos unas tres, cuatro series de entre 10 y 15 repeticiones aproximadamente, que era lo que estuvimos hablando en la conferencia, ¿sí? Eh, Más o menos, no me ocupo de un volumen semanal. Obviamente, si yo voy repartiendo las sesiones, obviamente que me va a dar un volumen mensual y semanal y mensual, ¿no es cierto? Pero no lo planifico más, sino que me ocupo más de las sesiones más individuales, ¿sí? Está bien, no hay problema, no hay problema. Pero lo hemos visto, para que te quede, lo hemos visto, estaba por aquí, para que te des idea, porque hablamos de multisalto, ¿sí? Aquí lo tenés, ¿ves? Una a tres series de 6 a 10 repeticiones, ¿sí? Dos veces por semana es más que suficiente, ¿sí? Oh, perdón. Obviamente, a medida que vas avanzando, ¿no es cierto? Porque vos estás con chicas me dijiste eran de 12, 14, ¿no es cierto? A medida que vas avanzando, obviamente los volúmenes se van a ir incrementando, ¿no es cierto? Y vas a entrar con otras cosas, pero empezás con la base, porque estas chicas, esto es séptima división, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Bueno, creo que ya las chicas de séptima vienen de la escuelita. Bueno, entonces es muy probable que en la escuelita no hayan hecho nada. Entonces vos recién estás haciendo la base, ¿sí? Para sexta, quinta, intermedia y primera. Entonces vos estás empezando con la base porque... bueno, está bien, está bien, está bien, de acuerdo, ok.
Sí, de acuerdo, pero insisto en que está bien que ya tengas un año, pero insisto en que estás construyendo la base para posterior, ¿viste? Entonces, eh, siempre ir progresando. Entonces, está bien usar multisaltos, utilizar, como habíamos dicho, saltos laterales, escaleras, un montón, y de ahí vas progresando, ¿no es cierto? Cada vez un poco más, tal vez incrementas un poco el volumen, ¿sí? Le vas incrementando un poquito más la intensidad, pero siempre vas todo progresivo. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta más? Por nada, Fabio. Gracias por haber participado. Bien. Por nada, Felipe. Gracias por el comentario. Bueno, gracias, Emiliano. Bueno, gracias, Walter. Los efectos del entrenamiento, bueno, hay en realidad, Luis, se han utilizado diferentes protocolos, pero en general los protocolos que se utilizan son de entre de 2 a 4 series aproximadamente. Esto varía, ¿no es cierto?, de entre los diferentes estudios, pero aproximadamente entre 2 a 4 series, entre 6, 8, 15, 8, 10, 12 y 15 repeticiones, ¿sí? Obviamente hay estudios que pueden utilizar un poco más, algunas series más o series menos, otros utilizan más repeticiones o menos repeticiones. Hay estudios que utilizan, por ejemplo, series, repeticiones máximas, esto quiere decir hasta el fallo. Otros estudios utilizan porcentajes de la 1RM, por eso es bastante complicado aunar o decir una sola cosa, pero en general, ¿no es cierto?, se utilizan ese tipo de entrenamientos, básicamente. Bueno, por nada, Emiliano, nos encontramos en alguna de las sesiones de consulta. Bueno, muchas gracias, Luis. Nos estaremos encontrando entonces, seguramente por los foros o por las sesiones de consulta, ¿sí? Les dejo un fuerte saludo para todos.